Hola, bienvenidos a mi canal Inversor Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un nuevo análisis de una compañía inglesa que últimamente está teniendo un castigo bastante severo en su cotización y vamos a mirar a ver qué aspectos pueden ser claves para ver si puede encajar o no en nuestra estrategia por dividendos y veremos qué es lo que yo veo a priori interesante en esta compañía. Recordamos que al ser inglesa su retención en origen es 0% y eso a los que invertimos por dividendos pues es una ventaja ya desde el inicio porque ya a la hora de obtener el dividendo pues lo tenemos, solo tenemos la retención que sufrimos en destino, que es en España, el 19%, y eso ya pues ayuda a ser un poquito más interesante, no como por ejemplo en otros países, como es en Estados Unidos, que ya nos retienen un 15% en origen, o ya si nos vamos también a Holanda, que también es un 15%, o ya si vamos a otros países que yo particularmente no me gustan porque me retienen más de ese 15% que con la Hacienda Española hay un acuerdo para que te devuelvan la doble imposición, pero es lo que habitualmente solemos buscar, ese mix entre empresas inglesas, españolas y americanas, como es mi caso. Vamos, como siempre, a hacer un repaso a través de la plataforma de Twinvest. Ahí tenemos una descripción muy clara de lo que es el negocio, a qué es lo que se dedica la compañía, y luego vamos a ir viendo paso a paso los fundamentales, los valores de calidad, dividendos, etcétera, y luego ya veremos en mi radar si por indicaciones podremos encontrarla algo infravalorada o por lo contrario tendremos que esperar un poco a ver si encontramos algún punto más interesante todavía para añadirla en cartera. Como siempre, antes de nada, el disclaimer habitual y comenzamos el análisis. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. 1, 2, 3. Ya estamos en la plataforma de Twinvest y como ya he ido haciendo en los últimos vídeos, no voy a hacer una presentación en la página oficial de la compañía para encontrar la descripción del negocio porque afortunadamente Twinvest nos ofrece una descripción bastante clara de lo que es el negocio en sí de esta compañía. Intertek es una empresa industrial que ofrece productos profesionales a las compañías de certificado, tanto de calidad como sí, certificados de calidad o de inspecciones que ofrece, y aquí lo vemos muy claro en la descripción. Son 3 tipos de negocios que tiene: productos, comercio y recursos. Son los 3 segmentos que trabaja y que incluye en el segmento de productos ofrece servicios de aseguramiento, ensayo, inspección y certificación, que incluyen seguridad de laboratorio, ensayos de calidad y rendimiento, auditoría de proveedores, de segunda parte, análisis de sostenibilidad, aseguramiento de productos, cumplimiento de proveedores, análisis de rendimiento de procesos, verificación de instalaciones y equipo y certificaciones a terceros. Este segmento presta servicio a una amplia gama de sectores, incluidos los de textiles, calzado y juguetes, y artículos de ferretería, electrodomésticos, electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, automoción, aeroespacial, iluminación, productos de construcción, productos de energía industrial renovable. Vamos, vemos cómo abarca todo tipo de comercio en sí, ya desde los juguetes hasta la electrónica, pasando por aeroespacial, incluso también nos centramos también incluso en hostelería y salud y belleza, que también y farmacia. Así que vemos que no está muy especializada en un segmento del consumo concreto, abarca pues básicamente todo el consumo. Luego el segmento de consumo ofrece inspección de carga, evaluación analítica, calibración, servicios técnicos y de investigación relacionados con las industrias del petróleo y los biocombustibles. Esto es, pues, lo que ofrece la compañía es certificación de calibrado de métricas o inspecciones de calidad que tienen que realizar en estas instalaciones para que cumplan la normativa y sean cumplan unos mínimos de calidad para que puedan seguir operando. Y luego también, si seguimos leyendo, también en segmento de recursos ofrece inspecciones ya más técnicas, que también es un poco más relacionado con lo anterior, pero ya es más técnicos certificados que se necesitan para que la empresa pueda seguir haciendo su negocio. Son
pues, son inspecciones técnicas, gestión de integridad de activos, ensayos analíticos, servicio de formación continua para las industrias del petróleo, el gas nuclear y la energía. Digamos, ya vemos que abarca bastantes aspectos de la industria en general. Tanto como vemos aquí ahora que está un poco más en boca de todos por el tema del conflicto, pues el tema de inspecciones en las instalaciones de refinería, gasoductos y demás, pues seguramente Intertek pues tenga algo que ver en estas inspecciones de las instalaciones. Vemos también ahora ya en el informe que nos ofrece Twinbest, pues es una empresa que capitaliza alrededor de 7,5 billones, así que es una empresa con bastante capitalización, no es que sea una gran empresa, pero capitaliza bastante. Hay que suponer que esta capitalización viene un poco disminuida por lo que ha sufrido ahora en cotización, pero es una empresa mediana tirando un poquito más a grande. No es una empresa pequeña. El dividendo que ofrece a estos precios actuales es un 4,4%, así que ya está dentro de los rangos que supera ese 3% mínimo que le suelo yo pedir a las compañías, con un buen crecimiento. Luego ya veremos el crecimiento que tiene y si puede ser sostenible. Y más o menos está cotizando un PER 17 actual. Pues veremos este PER si es suficiente en cuanto al histórico, si es demasiado exigente o no. Eso ya lo vamos a ver ahora poco a poco en el informe, o sea, en el análisis que vamos haciendo paso a paso como otros. Vamos lo primero a los datos financieros, a los 3 estados financieros y evaluar qué tal o qué es lo que yo interpreto. Vamos a ir aquí. Vamos a poner incluso las estimaciones para que me las ofrezca ya también. Así pues nos ayuda también a ver qué es lo que esperan los analistas de esta compañía. Y vamos a ir paso a paso como siempre. ¿Qué es lo que suelo coger yo primero? Pues quiero ver una evolución de las ventas de esta compañía y su beneficio real. Y vemos que las ventas han ido creciendo desde 2011 a un ritmo bastante aceptable, casi prácticamente un 5%, y se estima que siga más o menos manteniendo ese crecimiento. Así que por esta parte puede estar bastante bien. Si lo comparamos con el beneficio, vemos que concuerda un poco o guarda un poco de relación, porque el beneficio incluso crece un poquito más. Eso nos da a entender que a lo mejor sus márgenes pues incluso pueden ir mejorando poco a poco a medida que van pasando los años. Eso ya lo vamos a ver luego en los diferentes ratios de calidad que evaluamos. Así que por esta parte, ventas y beneficios, pues cumpliría más o menos lo que yo le suelo pedir a una compañía, que tenga cierto crecimiento y si es posible que incluso el beneficio neto crezca más que las ventas. Vamos a ir a la parte de deuda neta frente al EBITDA, que esto aquí miramos ya la situación financiera de la compañía en cuanto respectiva a su deuda. Vemos que la deuda ha ido incrementándose bastante bien, a un 6%. Esto es un aspecto que, bueno, me gustaría que no incrementara tanto la deuda, pero en cambio el beneficio, el EBITDA en este caso, vemos que también acompaña ese crecimiento. Entonces, más o menos guardamos una relación deuda neta EBITDA dentro de los valores aceptables. Está por debajo de las 2 veces, así que no habría ningún aspecto a tener en cuenta relevante, digamos. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que el último dato de deuda neta EBITDA, pues quizás es un poquito más alto de lo que a mí me gustaría verlo. Yo creo que con que estuviera en valores como en 2022, en 1,6 billones en vez de 1,32, pues yo creo que sería mejor. Y creo que parte del castigo que le está dando la compañía o el mercado es referente a la deuda. Porque aquí, si lo comparamos con la deuda neta respecto a la EBITDA, no vemos nada raro, más o menos vemos un crecimiento similar. Pero si pasamos ahora a los estados de flujo de caja, vemos que ahí hay algo que no encaja del todo bien. ¿Qué es lo que no encaja del todo bien? Pues si vamos al flujo operativo, que os lo voy a poner ahora, vemos algo que difiere bastante de lo que vimos antes del EBITDA. El EBITDA crecía más o menos bastante bien, a un ritmo más o menos sostenible, pero el flujo operativo vemos que desde 2020 o 2019 más o menos se ha mantenido muy estable o muy plano. Sí que es verdad que las estimaciones es que
siga creciendo, pero este flujo operativo tan plano, que es lo que ha hecho esta compañía, pues igual el mercado no le ha gustado del todo, y más si lo comparamos con la deuda neta. Ya si comparamos este flujo con la deuda neta, ya nos estamos acercando más a esas 3 veces deuda neta, flujo de caja, flujo operativo. Entonces, quizás es un aspecto que, como he dicho antes, no me gusta del todo en esta compañía. Me gustaría que tuviera un poquito menos de deuda porque ya no sería tan alto la comparación respecto al flujo de caja. Y quizás por aquí puede venir un poco el castigo de esta compañía. Una vez que ha adquirido esta deuda, pues el mercado yo creo que no le ha gustado del todo. Además aquí lo vemos. Yo creo que en cuanto reportaron la deuda que adquirieron, pues yo creo que el mercado no le ha gustado esa métrica que han dado. Veremos cómo se va comportando en los próximos meses, si van reduciendo esta deuda, que yo entiendo que deberían de intentar gestionarla un poquito mejor, al menos no intentar no incrementarla más, porque yo creo que hasta que no mejore el flujo operativo no deberían de incrementarla. Pero bueno, ya hemos evaluado lo que es el flujo operativo, vemos que hay un aspecto que no nos gusta mucho, que es ese flujo operativo plano desde 2020, aunque las estimaciones es que vuelva a crecer. Y si comparamos con el CAPEX, vemos que es un CAPEX más o menos, no es un CAPEX menor, es un entorno, pues nos estará casi al 20, por ahí, 20% de CAPEX respecto al flujo operativo, más o menos, así a bote pronto. Y si ya obtenemos solo el flujo de caja libre, que ya es el flujo operativo menos el CAPEX, aquí vemos lo que tiene la compañía de dinero disponible para asignarlo, ya sea en recompras, dividendos o otras opciones como adquisiciones y demás. Veremos cómo lo está gestionando estos años. Si ponemos los dividendos, vemos que siempre ha cubierto con el flujo de caja libre el dividendo, porque realmente pues no tiene un payout muy elevado, así que no hay problema en este aspecto. Vemos si ha hecho recompras y el último año efectivamente ha hecho muchísimas recompras. Ha hecho 380 billones de recompras. Entonces, parte de esa deuda que vimos antes, en parte, esa deuda ha sido para hacer recompras de acciones. Entonces, antes dije que el mercado no le gustó porque adquirió esa deuda, pues habría que mirar muy bien cuándo hizo esas recompras, en qué valores las hizo. Si las hizo más o menos por aquí, pues estaría bien gestionado, o más o menos ellos interpretaban que estaban más o menos algo infravaloradas las cotizaciones y decidieron reducir pues, acciones en circulación. Pero bueno, lo que queremos ver es que realmente no están hechas en máximos históricos, que serían aquí en 64, no sé por qué esto lo está marcando en dólares cuando es una empresa que cotiza en libras. Bueno, aquí en máximos no estuvo realmente realizadas estas recompras, así que por ahí pues no hay mucho que criticar a estas recompras, pero sí que es verdad que coger deuda para hacer recompras cuando ya te estás subiendo un poco de ese ratio de deudas respecto al flujo de caja, pues quizás no es del todo óptimo, o a mí no me termina de gustar del todo. Pero bueno, veremos cómo lo gestionan según vayan pasando los resultados. Vamos ahora ya a ver los números de acciones en circulación con estas recompras que han hecho, aunque sí que es verdad que han hecho solo muchas recompras el último año, el resto de años no han hecho demasiadas. De hecho, tampoco se ha representado mucho en la disminución del número de acciones en circulación. Tenían 160 millones de acciones en circulación en el 2011 y ahora tiene 158 millones, así que realmente el decrecimiento de acciones tampoco es muy relevante. Si vemos ya ahora los datos por acción, el beneficio por acción, vemos que es muy parejo a lo que vimos en lo que crecía la compañía en beneficios, que es un 7,9%.
Vimos que si tenemos aquí el beneficio, vamos a ponerlo aquí, vemos que más o menos beneficio por acción, voy a quitarlo, un 7,8 y beneficio por acción un 7,9. Gracias a esas pequeñas recompras que hizo, pues vemos que efectivamente mejora un poco el dato y es un 7,9 en vez de un 7,8, pero ya ves que es irrelevante porque tampoco es, no hay mucha diferencia en número de acciones en circulación desde 2011 a la actualidad. Si lo comparamos con el dividendo que reparte, vemos que tiene margen, aunque hace 2 años incrementó el dividendo bastante fuerte y ese margen pues se ha reducido bastante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues si cumple la estimación de que en próximos años aumenta el beneficio considerablemente, pues podrá aumentar el dividendo en base a ese crecimiento que esperan. Si no, lo más prudente sería guardar un poco ese margen de payout y no irse mucho más allá del beneficio. Este dato incluso sería peor si lo comparamos con el flujo de caja, como vimos antes. Si ponemos aquí el flujo de caja por acción, quitamos el beneficio para no tener mucho ruido y vamos a poner el flujo de caja por acción. Ya vemos que quizás tenemos más margen respecto al flujo de caja en lugar del beneficio, pero sí que es verdad que, como vimos antes, que desde el mismo 2020 este flujo de caja era más estable. Y yo creo que ahora deberíamos de intentar, si la previsión es incrementar el flujo de caja por acción, pues ir a la par de ese crecimiento de dividendo. Vamos, no veo peligrar para nada el dividendo de esta compañía, tiene margen de sobra, pero no debería incrementar como lo ha incrementado hace 2 años, a no ser que lo viera reflejado en los resultados de beneficio y de flujo de caja. Así que aspectos que no me han gustado, pues quizás esa deuda un poquito más elevada de lo normal, y vemos si las estimaciones se cumplen en cuanto a beneficio y flujo de caja. Entonces, si se cumplen, pues no debería haber muchos problemas, pero si no se cumplen, pues quizás podría tener algún contratiempo mayor en la cotización la compañía. Vamos a ir ahora a los datos de calidad y dividendos. Vamos a ir primero a dividendos, a ver qué nos ofrece. Y Twinbest la valora como un 90, o sea, una valoración excelente, así que bastante bien. Y en parte es gracias a la rentabilidad inicial, que es un 4,4, con un crecimiento de los últimos 5 años de un 9,3. Pues, hombre, lógicamente con este crecimiento del dividendo del 9,3, si sumamos la rentabilidad inicial, pues pasa sobradamente por ese 9, 8 que le pedimos. Ya con el crecimiento ya lo superaría. Así que es lógico tener esta valoración tan elevada. Y si encima ponemos el payout respecto al free cash flow, que es realmente donde deberíamos de compararlo, es un 54,2%. Así que la seguridad del dividendo es más que notable. Si ponemos el histórico de lo que ha pagado esta compañía por dividendos inicialmente, vemos que estamos en valores máximos. Eso es debido sobre todo al castigo que está sufriendo esta compañía, que nos ofrece un precio con bastante descuento y eso provoca que el reparto de dividendos sea mayor. Habitualmente, pues lo normal era verla casi en 3 con algo cuando está en valores altos, y ahora tenemos en 4,4. Así que pues es lógico que se empiece a escuchar más esta compañía en inversores por dividendos, porque ya lo hemos repetido antes al inicio, es una compañía inglesa que no tenemos retención en origen, eso nos da un poco de ventaja y también nos ayuda a tener más diversificación por geografía en Reino Unido y no tener tantas compañías americanas. Así que por ese aspecto pues es lógico que se empiece a escuchar más. Vamos a calidad, a ver qué es lo que vemos. Y en calidad también la compañía tiene un 91, es un excelente por parte de Twinbest, y vamos a ver a qué se puede ser debido. La deuda neta la tenemos por debajo de las 2 veces, eso es un aspecto bastante bueno. Mejor sería por debajo de un vez, pero ya por debajo de las 2 veces está bastante bien. Aunque si lo comparamos con el flujo de caja, como vimos antes, habría ciertos matices. Si vemos la evolución del beneficio bruto, del margen bruto, perdón,
vemos que más o menos guarda una relación estable, no hay muchos problemas. Más o menos está en 56, 57, así que ahí el margen bruto se mantiene. Si vemos el margen operativo, vemos que se mantiene, pero quizás, como vimos antes, hay ligero crecimiento de márgenes, así que eso es un aspecto positivo. Más o menos estábamos en valores de 15, 16, y el último dato ha sido 17,1, así que bastante bien. Y ahora vamos a poner el margen neto y ocurre un poco similar al margen operativo. Margen neto en torno a los 10%, sí que es verdad que no es un margen neto muy elevado, pero más o menos llega a ese 10% que suelo intentar que sea lo mínimo en cuanto a una empresa de calidad, así que más o menos lo cumpliría. Es un sector también peculiar, no es un sector tecnológico que tiene mejores márgenes o farmacéutico, pero para ser un sector industrial, pues más o menos pues, tiene unos márgenes aceptables. El operativo está también cerca de ese 20%, está en 17%, así que más o menos es lo que yo suelo pedir. Un operativo del 20 ya es un aspecto bastante de calidad, y margen neto por encima del 10 también sería un aspecto positivo de calidad. Vamos a ver el ROE, el retorno del capital empleado. Vemos que es un ROE por encima del 25%, aunque sí que ha tenido en 2016 mejores ROEs, pero más o menos está en torno a los históricos, así que no vemos nada raro. Si ponemos el ROIC, que es el capital invertido, vemos que, bueno, desde 2020 ha ido decreciendo, pero ahora, desde 2022, ha ido otra vez recuperando ese ROIC, pero lo mantiene por encima del 10% también, así que no hay nada que no nos guste. Tiene valores de calidad bastante aceptables, por encima del 10%. Así que no hay nada raro. Y vamos ya a Value, a ver el PER. Y el PER 17,3, el histórico nos marca Twinbest que es un 24. Vamos a ver la gráfica. Y si ponemos la gráfica, si ponemos aquí el PER, vemos que efectivamente está muy por debajo de las medianas, así que por PER podríamos pensar que está algo infravalorada. Por dividendos vimos que también podría estar algo infravalorada porque tenemos una rentabilidad por dividendo histórica mayor que años anteriores. Y vamos a hacer una métrica que es EV/EBITDA, no, EV Free Cash Flow, perdón, que es respecto al flujo de caja que genera. Y ahí vemos que sí que es verdad que estamos en aspectos en torno a 17 veces, pero más o menos muy cerca del beneficio, aunque sí que es verdad que tampoco estamos tan abajo como ocurría con el PER. En el PER estábamos más abajo. Y si ponemos el EV/EBITDA, que es con el beneficio de la compañía, vemos que estamos en un EV/EBITDA de 9 veces. Ya es un dato, pues ya estamos respecto al EV/EBITDA por debajo de ese 10, que ha estado en valores más bajos históricamente, como ocurrió en el 2014. Aquí estuvo en 11 en el 2020, en el 2023 estuvo en 10 también, en el 2025 en 10 también, y ahora estamos en 9,13, 9,19, así que respecto al EBITDA también podemos ver que está algo infravalorada. Así que bastante bien. Vamos ahora a ver la gráfica, que no la vimos antes. Y aquí tenemos la gráfica con las dos métricas, tanto la media de las 200 sesiones, que es la roja, y la media de las 1000 sesiones, que es la naranja. Y ya sabéis que a mí me gusta pues compararlo sobre todo con la métrica de las 1000 sesiones. Está muy por debajo de la métrica de las 1000 sesiones, así que es una señal de que quizás pueda estar también infravalorada y podría ser un buen momento para ampliar o añadirla en cartera si vemos que puede encajarnos en
nuestra cartera. Y vamos ya a pasar a mi radar a ver qué datos, a modo de resumen, encontramos. Ya estamos aquí en mi radar y ya vemos la gráfica, como el mercado la ha castigado bastante, estamos en mínimos anuales, cotizando a 3,7 libras y su media móvil de las 1000 sesiones es una 4,48 libras, así que estamos con un margen respecto a esa media de 16,6% de margen todavía, así que bastante elevado el margen. PER histórico PER actual por debajo del histórico, payout en torno a 76% respecto al BPA y 66% respecto al free cash flow. Deuda neta evita 1,75 veces, pero si lo comparamos con el free cash flow, vimos que salía un poco más allá de las 2 veces, así que es un aspecto que no me terminó de gustar mucho en cuanto vimos los datos fundamentales. Y vemos que el ROE y ROIC elevados, 30% del ROE, ROIC 14% y margen neto 10%. Vemos que en cuanto a calidad, la compañía sí que tiene datos de calidad. Y el free cash flow yield, aunque es su aspecto más negativo, el free cash flow respecto al beneficio neto, como genera un flujo de caja muy elevado igualmente, tiene un margen aceptable igualmente, aunque haya sido plano en los últimos años. Es un 11%, así que bastante bien. Y luego, rentabilidad inicial 4,42. Si le estimamos un crecimiento de 9%, pues en 5 años podríamos alcanzar una rentabilidad del 6,8 respecto al precio de compra. Así que, por radar, el único aspecto que no me termina de convencer, o que está, entre comillas, regular, sería la deuda neta EBITDA, que incluso si lo comparamos con el free cash flow, pues quizás salía un poco más alto. Pero por el resto de valores, sería una compañía que cumpliría de sobra los ratios que le solemos pedir a una compañía. Y hasta aquí el repaso de la compañía Intertek, compañía inglesa, bastante interesante. Yo sí que es verdad que no la tenía añadida en el radar, la he tenido que añadir ahora, sobre todo a este castigo que ha sufrido, porque ahora a estos precios sí que me resulta interesante, al menos para vigilarla y ver qué precios nos ofrece y cómo se va comportando, y valorar si es interesante a lo mejor añadirla en cartera, porque sí que es verdad que entre las opciones que tenemos en diferentes sectores, pues en el sector industrial, Intertek yo creo que es una de las opciones que el mercado nos está dando como bastante interesante, sobre todo empresa inglesa, retención en origen cero, datos de calidad bastante decentes, y el único aspecto menos positivo que hemos visto, por no decir negativo, sería el free cash flow plano que ha tenido desde el 2020. Es un aspecto que puede cambiar según las estimaciones, y eso haría que la cotización se comportara mucho mejor y podría ser un buen momento el actual para añadirla en cartera o ampliar si la hayamos en cartera. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un like porque ayudáis a que el vídeo se pueda ser compartido o más visual y alcanzar a más gente. Y cualquier comentario que tengáis que hacer respecto a este vídeo, no dudéis en hacerlo en el vídeo y yo os contestaré como hasta ahora he ido haciendo en los vídeos anteriores. Nos vemos en los próximos vídeos y, como siempre, suerte en las inversiones. Chao.